Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacemos el tiramisú que más nos gusta en casa. En teoría, el tiramisú tradicional no lleva nata o crema para batir, pero a nosotros nos gusta ponerle un poquito para que tenga más cremosidad. Os cuento que he probado las tres versiones de este delicioso postre, es decir, la que no lleva nata pero sí lleva las claras montadas, también he probado la que se hace solo con nata y sin las claras montadas, y la versión que os mostraré hoy que para mí combina lo mejor de cada receta. Pero si vosotros no queréis añadirle nata al tiramisú, no pasa nada. Igualmente podéis hacer sin ningún problema esta receta, ya que yo añado la nata al final. Si decidís no ponerle la nata montada, simplemente debéis omitir ese último paso. Así que si quieres ver cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la crema necesitamos queso mascarpone, nata para montar, también llamada crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa, azúcar, huevos y una pizca de sal. Y para el resto del tiramisú necesitamos biscotelas, aunque también se conocen como soletillas, soletas, dedos de dama, lady fingers o lenguas de gato. Y estos bizcochitos los mojaremos en una mezcla de café y licor tipo amaretto. El amaretto sabe a albaricoque y almendra, lo que le da un toque de sabor muy rico a este postre. Pero si no lo conseguís, lo podéis omitir de la receta. Y para decorar necesitamos una tableta de chocolate negro y cacao en polvo. Empezamos separando las yemas y las claras de los huevos. Y ahora vamos a batir las claras con la pizca de sal hasta dejarlas montadas. El tiempo de batido depende de cada batidora, pero más o menos en unos 6 o 7 minutos ya estarán listas. Y para darles más consistencia le añadimos aproximadamente un tercio del azúcar que tenemos para la receta. Seguimos batiendo unos minutos más y ya veréis que se ponen más firmes y brillantes por el azúcar. Lo bueno de montar claras es que no se pasan de tiempo de batido, así que no tengáis miedo de sobrebatir las claras. Lo mejor es que sigáis batiendo todo el tiempo que necesitéis hasta que estéis seguros de que están bien montadas. Hecho esto, las tapamos con un paño limpio y seco y las reservamos a temperatura ambiente para más adelante. En otro bol vamos a montar la nata. Lo ideal es tener el bol, las varillas de la batidora y la nata para montar en el congelador unos 15 minutos antes de batirla. Así montará más rápido y quedará bien consistente. La batimos durante 2 minutos. Y pasado este tiempo le ponemos otro tercio de azúcar y seguimos batiendo durante 2 minutos más. Tened en cuenta que a diferencia de las claras, la nata si se bate en exceso se separa el suero de la grasa y se hace como una especie de mantequilla. Por eso cuando veáis que ya está montada y firme, dejamos de batir. Una vez lista, la reservamos en la nevera o refrigerador para más adelante. Ahora batimos las 3 yemas que separamos al principio y les agregamos el último tercio de azúcar que nos queda. Las batimos hasta que estén más blanquitas y cremosas. Más o menos en unos 6 minutos las tendremos listas. Mientras, os cuento que si decidís hacer la versión del tiramisú clásico sin nata, os recomiendo utilizar 5 huevos en lugar de 3 y repartir el azúcar por la mitad entre las claras montadas y las yemas. El proceso sería el mismo, tan solo debéis omitir la nata montada y ya está. Una vez tengamos las yemas bien cremosas, las reservamos a un lado. En un bol aparte ponemos el queso mascarpone y lo batimos durante unos segundos para dejarlo más suave y cremoso. No lo batáis mucho tiempo porque si no se queda muy aguado. También podéis hacer una versión de tiramisú con queso crema tipo Filadelfia o Finlandia, aunque personalmente me gusta mucho más con mascarpone, pero si no lo podéis encontrar, el queso crema es una buena opción. Ahora añadimos las yemas batidas al queso mascarpone y batimos hasta que queden bien incorporadas. Hecho esto, agregamos poco a poco las claras montadas y las integramos con movimientos envolventes. Esto de mezclarlo poco a poco y con este movimiento no es porque sí, lo hacemos así para no quitarle el aire a las claras y dejar una crema aireada. Poco a poco veréis que se van integrando y la crema se vuelve más ligera. Cuando terminemos de integrar las claras, llega el turno de la nata montada. Repetimos el mismo proceso de antes, así que también lo hacemos poco a poco y con movimientos envolventes. Recordad que si queréis hacer el tiramisú clásico sin nata montada, debéis omitir este último paso. Y si lo queréis hacer solo con nata, debéis poner el doble de nata montada y omitir las claras. Aunque no tenéis por qué tirar las claras, ya que se pueden aprovechar para hacer merengue o alguna otra mousse. Eso ya como veáis. Cuando terminemos tendremos una crema ligera y muy rica de un color amarillito claro, pero por el momento la reservamos en la nevera mientras seguimos con la receta. En un plato hondo ponemos el café, que si queréis lo podéis utilizar descafeinado. Añadimos el licor amaretto. Recordad que el licor es totalmente opcional y también se puede sustituir por ron añejo o brandy. Dan matices diferentes de sabor, así que os recomiendo probarlos para saber cuál os gusta más. Con respecto al café, os recomiendo hacer uno bien cargadito y endulzado a vuestro gusto. Yo le suelo poner unas 2 cucharaditas de azúcar, pero si queréis podéis ponerle más o menos azúcar según veáis. El molde que estoy utilizando es de 25 x 35 centímetros. Y ahora sí, vamos a hacer la base del tiramisú. Para ello introducimos unos segundos cada una de las biscotelas en el café para remojarlas. Y las colocamos en una bandeja tipo Pyrex o cualquier molde de preferencia rectangular. Aunque también podréis utilizar un molde redondo, pero de esta manera es más fácil hacer la base con los bizcochitos. Seguimos así hasta cubrir toda la base de la bandeja. Cuando la tengamos completa ponemos la mitad de la crema de mascarpone sobre la base de biscotelas.
Como veis, la crema tiene bastante consistencia gracias a las claras y a la nata montada. Por eso lo mejor es que la repartáis bien con una cuchara o una espátula. Cuando terminemos, le rallamos el chocolate por encima. Para esto os recomiendo agarrar el chocolate con un papel, así no se nos deshace con el calor de nuestras manos. Lo rallamos hasta cubrir toda la superficie. Para esto me gusta utilizar chocolate negro con un 70% de cacao. Así tiene un sabor intenso y contrasta muy bien con el café. Ahora con la ayuda de un colador espolvoreamos por encima cacao en polvo. Este es cacao puro 100% y sin azúcar. Vamos, que si lo probáis directamente veréis que está súper amargo, pero en conjunto con la crema de mascarpone está riquísimo. Si no lo conseguís podéis utilizar otro tipo de chocolate en polvo, pero la verdad es que si no es cacao puro 100% el sabor no será tan intenso. Una vez terminada la primera capa, vamos a por la segunda. Colocamos otra capa de bizcochos encima. Igual que antes, los tenemos que sumergir previamente en la mezcla de café y amaretto. Este tipo de bizcochitos son muy crujientes, pero al remojarlos y dejarlos reposar se ablandan y quedan con una textura muy suavecita. Ahora ponemos la crema de mascarpone restante por encima y la extendemos bien para cubrir todas las bizcotelas. Finalizamos la decoración rallando más chocolate negro y espolvoreando toda la superficie superior con cacao en polvo. Y ahora sí, ya tenemos el tiramisú terminado. Yo os recomiendo llevarlo a la nevera o refrigerador y dejarlo reposar al menos 8 horas. Y si podéis de un día para otro, mucho mejor. Así dejamos que los bizcochos se ablanden y se impregnen con todos los sabores que hemos utilizado. Al día siguiente ya podremos servirlo y os voy a mostrar cómo lo hago yo. Primero recorto un rectángulo pequeño para poder meter la espátula sin que se nos rompa la siguiente ración. Y lo bueno es que podéis comeros este trocito antes de servirlo para que comprobéis que está buenísimo. Luego ya podemos servir cada ración con la espátula sin miedo a romperlo. Lo ponemos en un plato, y en este caso me gusta ponerle un tenedor al lado y espolvorearle cacao en polvo. Quitamos el tenedor y veréis que queda una presentación sencilla pero muy curiosa. Ya os digo que es uno de los postres que más me gusta hacer en casa por lo fácil que es y lo rico que queda. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tienes más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!